Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para alimentar a estos? Estaban lejos, estaban en un lugar desierto, no había Mercadona, no había nada cerca. Y entonces le dice a Felipe, lo que para muchos puede representar un problema es una oportunidad en las manos de Dios. Así que si tienes un problema, es una oportunidad de Dios en tu vida. Es una oportunidad para aprender, es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para mirar a Él por una señal, por un milagro sobrenatural. Es una oportunidad de crecimiento para cada uno de nosotros. En el verso 6 declara que Jesús sabía cómo iba a solucionar el problema de la alimentación, pero hizo la pregunta a Felipe para probarlo, para ver su reacción y observar su capacidad de resolución. A veces es más fácil decir, no se puede. Yo estoy en contra de eso. Digo, no digan que no se puede. No lo hemos intentado aún. No lo hemos intentado. Inténtalo. Dice, declara que Jesús sabía cómo iba a solucionar el problema de la alimentación. Había un problema. Tenía 15,000 personas y no había comida. Y no había dónde comprar. No había. No tengo. No puedo. ¿Cuál puede ser un problema gigante para mucha gente? Vivir en un país y no tener documentación. Hay una solución que dice, bueno, espero 3 años y por arraigo. Otra es clamar, digo, Señor, yo quiero ya. Dios tiene su tiempo, pero no perdernos, no flotar, no quedarnos, sino creer. Hay otros que tienen otros gigantes. Ahí había un problema. La Biblia es un libro de problemas y soluciones. Sigo. Pero hizo la pregunta a Felipe para probarlo, para ver su reacción, observar su capacidad de resolución. Y ahí puse lo que recién dije, la Biblia es un libro de problemas. Asimismo es la vida. Nos presenta adversidades para hacernos fuertes y desarrollar en nosotros la capacidad creativa con la que fuimos dotados. Si nosotros no pasamos esas adversidades, no podemos crecer. Jesús sabía que no se iba a quedar para siempre con los discípulos, tenía que prepararlos. Y fue una manera de preparar a Felipe. En Romanos 8, 28, es un texto muy conocido que seguramente mucha gente lo sabe de memoria. Dice, todas las cosas nos ayudan a bien a los que por su propósito son llamados. No porque estamos aquí, sino hay un propósito de Dios que usted esté aquí, que usted haya conocido a Dios, que usted haya conocido a Jesús. Hay un propósito y todas las cosas nos van a ayudar para bien. Bien, voy por la tercera. Vamos a ver la tercera verdad. Dice, hay cosas que se resuelven en lo sobrenatural. Hay cosas que se resuelven en lo sobrenatural. No hay cosas imposibles que podamos resolver en lo natural. Hay cosas que Dios prepara, situaciones que Dios prepara para que podamos crecer y mirar a Él para que Él obre. Yo no lo puedo hacer. Hay un imposible. Esas cosas se preparan o se logran en lo sobrenatural. El verso 7 dice, Felipe le respondió, 200, no es que quedó ahí, sino que sigue Felipe. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Vemos una respuesta desde un punto de vista de la lógica. Todos podemos tener esa respuesta. Pero Jesús, usted y yo, tenemos a un Jesús de lo sobrenatural. Eso nos lleva a creer, nos lleva a la fe. Somos un ministerio de fe.
creemos en lo sobrenatural, creemos que Dios tiene milagros, creemos en las señales, creemos en la Biblia, creemos en el Espíritu Santo, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creemos que Dios amó tanto a la humanidad que mandó a su Hijo unigénito, y creemos en la venida de Jesús a buscar a su iglesia. No flotemos, porque un día, y está muy pronto, va a venir a buscar a Jesús a la iglesia. Vamos, me perdí. Verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Vemos una respuesta desde un punto de vista de la lógica. Felipe está diciendo que ni siquiera con 200 días de trabajo serían suficientes para comprar alimentos para esa gente. Un denario era un día de trabajo. Jesús está diciendo 200 días de trabajo. Ni el salario de todo un año va a poder arreglar el problema financiero que tengo por haber gastado más de lo que podía, por habernos metido en un problema. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Nos va a enseñar, nos va a corregir y nos va a suplir. Sigo. Al igual que Él, muchas veces nosotros decimos: jamás saldremos de esta. Felipe estaba diciendo: Jesús, pero lo que me extraña de esto es que ellos venían con Jesús y habían visto algunos milagros, porque después de esto, empieza ahí 6, ¿no? Después de aquellas cosas, después de Betesda, después del paralítico, después de tantos milagros que habían visto, todavía dudaban. Yo no sé si hay alguien que todavía duda. Ayúdanos, Señor. Dice, y al igual que Él, muchas veces nosotros decimos: jamás saldremos de esta. Nunca lo voy a lograr. Pero olvidamos que servimos a un Dios que se mueve más allá o más arriba que los milagros que podemos ver. En Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Wow! Esto nos explota la cabeza porque nos hace creer en lo sobrenatural. Está en la Biblia, Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, que es algo que podemos ver, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos que entrar en los pensamientos de Dios. Anoche mirábamos una película con la pastora, en un momento nos desconectamos porque estábamos con los mensajes. Ella estaba escribiendo papeles en el suelo de casa, en el salón, y yo estaba por arriba, mientras que mirábamos un poco la conferencia de matrimonios de Amor del Bueno, y en un momento nos bajamos y nos sentamos en el salón y mirábamos unos dibujitos animados donde se veían los pensamientos y demás, ¿no? de un niño, de una niña y demás. Y nuestros pensamientos son pequeños, los pensamientos de Dios son grandes. Así que Dios te tiene en sus pensamientos. No recuerdo el texto ahora, y perdone por esto, pero dice que Jesús subió y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Entonces, están los evangelios. Entonces, no solamente los pensamientos de Dios, sino que Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted, por tu milagro, por aquello que estás esperando. Ayúdame, Señor. Cuarta verdad: no permitas que tus pensamientos dudosos se materialicen en palabras. Muchas veces hablamos sin pensar, o pensamos y hablamos y metemos la pata, como se dice vulgarmente. Lo vuelvo a decir: no permitas que tus pensamientos dudosos se materialicen en palabras. Verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo:
Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tanto? Él venía bien. Porque, claro, si miramos, él miró al niño. Dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, 2 panes de cebada y 2 pececillos. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Hasta ahí iba bien, ahí iba una fe bien, pero terminó diciendo, ¿más qué es esto para tantos? Aparece en escena Andrés, y a diferencia que Felipe, que era todo matemático, él parecía un hombre de fe, pero no del todo. A veces parecemos de fe, pero cuando viene la circunstancia ya no somos tan de fe. A veces decimos, venimos a la iglesia y creemos en una palabra, pero cuando llegamos a la práctica decimos, ¿qué es esto para tanto? ¿Qué es lo que tengo? Si solamente tengo una Biblia y tengo un gran problema. Solamente tengo un billete y tengo tantas deudas. Dice, él parecía un hombre de fe, pero no del todo. Estaba en proceso, así que ahí traje una buena palabra. Estaba en proceso, tal vez estamos en proceso. Yo sé que todos estamos en proceso, en algún rango o en otro estamos en proceso. Andrés dijo, acá hay un muchacho el cual tiene 5 panes y 2 pescados. Hasta ahí va bien, pero luego él mismo retrocede al decir, pero ¿qué es esto para tantos? Asimismo actuamos nosotros y declaramos y oramos que Él hará, pero en nuestra mente las dudas surgen de inmediato y caemos ante nuestros propios cuestionamientos. Creemos, oramos, decimos, nos vamos y el lunes llega para todos. Y vienen las circunstancias, los problemas. Yo quiero que en esta mañana podamos salir de aquí con una fe viva, diciendo, Señor, si tú lo hiciste en el antaño, lo vas a hacer conmigo. ¡Wow! En la quinta verdad, Dios utiliza lo ordinario para realizar lo extraordinario. Como un poco. ¿Se acuerdan todos los que estaban desde hace tiempo? Cuando Dios nos habló de que íbamos a cambiar de lugar, de nave, de auditorio, parecía una locura. No teníamos la economía. Me acuerdo cuando vino el pastor Mario Rodríguez de Estados Unidos, estábamos comiendo, estábamos al mediodía, muy bien, y hace la pregunta que no tendría que haber dicho y dice, ¿cuánto ahorro tiene la iglesia? Y dijimos, no sabíamos si decirle o no decirle, pero tenemos que decir la verdad, no podíamos mentir. No tenemos ahorro, no hay ahorro, no teníamos ahorro. Pero el Señor lo hizo porque Él se glorifica en lo imposible. Usted ve y cada cosa, yo digo, esto es un milagro. Veo micrófono, veo pie, veo batería, es un milagro. Cada cosa es un milagro. Nadie vino a traer un dinero y decir, bueno, van a comprar, sino que cada uno de vosotros ha creído en la visión. He dicho, yo quiero ser parte. Wow, ayúdanos, Señor. El verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tanto? Hace énfasis en 2 cosas. El muchacho tenía en su poder 5 panes y 2 pececillos, pero no cualquier tipo de pan, sino pan de cebada, que era el alimento de los pobres. Hizo énfasis que el pan de cebada era la comida de los pobres. Y también dice, y unos pececillos. Minimiza lo que había. Había, pero era muy poco. Pero Dios multiplicó. Hace énfasis en 2 cosas. El muchacho tenía en su poder 5 panes y 2 pececillos, pero no eran cualquier pan, sino eran panes de cebada. Dios utiliza lo pequeño, lo simple, lo humilde, lo poca cosa para hacer grandes cosas. Este proceder lo vemos a lo largo y ancho de toda la Biblia. Leamos la Biblia y lo vamos a ver.
Hay un texto que yo puse aquí, en Éxodo 4:2, entonces Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él le contestó, una vara, una vara. ¿Y qué es lo que dice Dios? Con esto, con lo que tienes, apenas tenía un palo, pero Dios se glorificó. Dice, con este palo, con esta vara, con lo que tienes. Así que en este momento tienes el imposible por delante, tienes ese milagro por hacer, pero tienes muy poco, tienes unos panes de cebada, esa poca cosa, 2 pececillos. Pero dice que Jesús oró. Déjame poner esto. Jesús tomó el pan y lo bendijo. Vas a orar por lo que tienes. Vas a mirar ese imposible, vas a mirar esos panes de cebada y vas a decir, Señor, tú los vas a multiplicar. Él oró, él pidió a Dios, él podía haber dicho que cada uno tenga un pan, como Dios lo hizo en el antaño ¿se acuerda? Con el maná. Pero en ese momento estaba enseñando a sus discípulos y nos está enseñando a nosotros. Él hizo multiplicar aquello que tenía. Punto 6. Da gracias por lo que tienes. Entrégale tus proyectos y verdades como Él, para que Él se haga cargo. A veces nosotros manejamos nuestra vida, ya estoy terminando, pero vamos a orar para que Dios pueda obrar a nuestro favor. En el verso 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces cuanto querían. El accionar de Jesús aquí es maravilloso. Dio gracias. El agradecer a Jesús aquí implican 3 cosas. 1, acción de contentamiento. 2, acción de entrega a Dios, nuestras cargas, proyectos, peticiones y capacidades. 3, acción de esperar en Dios. 3 cosas. Primero, acción de contentamiento. Gracias por lo que tengo. Gracias por los panes de cebada. Gracias por los pececillos. Segundo, poner en las manos de Dios todo lo que tenemos. Y acción de esperar en Dios. Tenían que esperar un milagro. Ellos tenían el pan en sus manos. Jesús ya había orado, pero se los puso en sus manos. Ayúdanos, Señor. El punto 7. Yo quisiera que pasen al teclado. Cuando Dios bendice, siempre lo hace en los sobreabundancia. Cuando Dios nos bendice, nos sobreabunda. Así que tome esta palabra. Dios te va a sobreabundar. Yo creo que en esta mañana todos nos tenemos que ir de este lugar con un milagro en nuestro corazón, con un milagro implantado en nuestra vida. ¡Aleluya! Él va a bendecir nuestras vidas. ¡Amén! ¡Wow! El verso 12 dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierdan nada. Esto también me habla de ser buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Ser buenos administradores. Cada lunes nosotros oramos por las ofrendas, oramos por lo que Dios trae a la iglesia. Decimos, Señor, que podamos ser buenos administradores de lo que tú pones en nuestras manos. Queremos que la iglesia se expanda, queremos que crezca, queremos que mucha gente pueda creer en ti. Y aquí Jesús podía haber dicho, bueno, ya está, ya comieron, pero dijo, recójanlo para que no se pierda nada. El verso 3 dice, y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y lo que habían comido. Cuando Dios bendice, lo hace a lo grande. Él derrama sus bondades de manera exageradas. Recuerda esto, cuando Dios decide bendecirte, no hay nada que pueda impedirlo. Yo quiero que nos pongamos de pie. Voy a compartir un texto más. En el Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo quiero orar en este momento. Quiero que cerremos nuestros ojos y podamos decir a Dios, Señor, he escuchado muchas veces
sobre estos 5,000. O tal vez hoy es la primera vez que lo escucho. Pero creo que si tú hiciste ese milagro, un milagro que aparece en los 4 evangelios porque era un milagro relevante, tú lo hiciste y yo creo que tú eres el mismo que habita en mi vida, el mismo que habita en mi familia. En esta mañana puedes decirle con todo tu corazón: he venido a adorarte. Y sé que si te adoro y te busco, sé que tú vas a suplir todas mis necesidades, todos mis problemas. Había un gran problema. Los discípulos estaban con Jesús. Los discípulos miraban la multitud, miraban el problema. Jesús le dice: Felipe, ¿dónde compraremos pan para estos? Hoy Jesús te está preguntando: ¿cómo vamos a resolver tu problema? Jesús se pone a tu lado y está diciéndote: te has metido en un problema, o te he metido en un problema. Jesús estaba metiendo a Felipe en un problema. Jesús lo metió en el problema. Hoy te está preguntando Jesús: ¿lo vamos a resolver? Solamente había unos panes y Jesús los levantó y miró a Dios y dijo: Señor, multiplica estos panes. Una vez más, un milagro. Él tuvo compasión de la multitud. Él tiene compasión de cada uno de nosotros, de tu familia. Y hoy quiero que te lleves este milagro, un milagro en lo sobrenatural. Que puedes decir: Señor, no quiero seguirte por milagros, pero sé que si te tengo a ti, tengo el milagro. No quiero seguirte por señales, pero sé que si te tengo a ti, tengo las señales. Muchas señales seguirán a los que creen. Señor, bendice a tu iglesia, bendice Madrid, bendice a cada uno que está en casa, bendice en este momento. Oh Padre, que cada uno pueda obtener ese milagro, que cada uno pueda tener esa señal. Señor, si hay alguien que todavía no ha creído en ti, en este momento puede decirte: Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados, quiero seguirte, quiero servirte el resto de mis días aquí en la tierra y tener eternidad en los cielos. Padre, bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Cumples promesa, luz en